Buenos días, el día de hoy estaremos presentándoles el seminario alemán eh, sobre el texto realizado por los doctores Peláez Mejía y Mora Mayorga, titulado Estándares del uso y admisión de la prueba de referencia. Nosotros les estaremos a cargo del capítulo número 7, titulado Prueba de referencia. Los relatores de este seminario serán la señorita Ana María Lizarazo y el doctor Richard Tasco. Y los correlatores estarán a cargo de Nicolás Rugeles y Alejandro Aparicio. Dando esto inicio a la señorita Ana María Lizarazo para su respectiva introducción. Bueno, la experiencia del derecho comparado. El derecho a la confrontación es lo que diferencia una prueba de referencia de los demás medios de conocimiento. En ese sentido, pues es necesario hacer la precisión de que el derecho a la confrontación no es lo mismo que el derecho a la contradicción. Dichos conceptos son diferentes y por ende tienen funciones diferentes. De esta manera, a nivel probatorio, la contradicción implica la posibilidad que tienen las partes de intervenir en la formación de la prueba, no suponiendo la caracterización del modelo de juzgamiento adversarial o inquisitorial. Por el contrario, la confrontación es aquel derecho que tiene el procesado de carearse con los testigos adversos, contrainterrogarlos y excluir cierta prueba de referencia que pretenda utilizar la fiscalía como prueba de cargo. Ello implica la determinación del modelo de juzgamiento como acusatorio. El derecho a la confrontación básicamente significa el derecho que tiene un acusado a confrontar a sus acusadores. Este derecho está vinculado al ámbito de producción y valoración de la prueba y a la esencia misma del derecho penal, ya que pues dependiendo de la concepción que se tenga de prueba, se constituye la tipología de sistema de juzgamiento criminal, ya sea acusatorio o inquisitorial. En suma, este derecho brinda al proceso penal los estándares de conocimiento requeridos para condenar y asimismo bien brinda unos principios orientadores para materializarlo. Los elementos del derecho a la confrontación en los Estados Unidos, según el tratadista Ernesto Luis Chiesea, en su obra Derecho Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, él establece que el derecho a la confrontación está estructurado por tres elementos básicos, los cuales son el derecho al careo o confrontación cara a cara con los testigos adversos. Este derecho, él plantea que tiene modulaciones o límites en el entendido de que ante determinadas circunstancias especiales, esta prerrogativa fundamental debe ser modulada y ceder frente a otros intereses jurídicos superiores. También se encuentra el derecho a contrainterrogar a los testigos adversos. Este derecho implica controlar el interrogatorio y lograr la comparecencia de los testigos. Este derecho no admite excepciones ni modulaciones. Es el componente fundamental de la confrontación, a diferencia pues, de sus otros elementos integrantes. Este derecho es un elemento no relativizable, ya que pues, al anular esta prerrogativa sería desembocar una fractura del sistema penal acusatorio, pues lo cual haría retroceder el proceso hacia una versión irracionalista y deshumanizada, ya que pues, se trata de una garantía procesal a favor del acusado. Y por último, pues se encuentra el derecho a la exclusión de cierta prueba de referencia. Y pues se dice cierta prueba de referencia porque pues en determinados casos se admite de manera excepcional la incorporación o producción de la misma. En el sistema norteamericano constituye prueba de referencia una declaración realizada por fuera del juicio oral sobre un hecho susceptible de ser verdadero o falso a través de un medio documental o testimonial, y la cual sea ofrecida como evidencia para probar la verdad de lo aseverado. En conclusión, a la luz del derecho comparado, una de las claves fundamentales del derecho de confrontación es diferenciar la prueba de referencia de los demás medios de conocimiento y de la prueba directa, y luego de ello determinar cuáles de las pruebas de referencia pueden llegar a ser admitidas y cuáles no. Ahora, con respecto a la admisión y el uso de la prueba de referencia, se identifican ciertos problemas jurídicos. El primero de ellos hace relación a qué es la prueba de referencia y cuáles son los elementos configurativos y esenciales de la misma.
Para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la prueba de referencia es la evidencia mediante la cual se pretende probar la verdad de una declaración realizada al margen del proceso por una persona determinada, no disponible para declarar en juicio y que revela hechos de los cuales tuvo conocimiento personal, los cuales son trascendentes para afirmar la tipicidad de una conducta, el grado de intervención del sujeto agente, las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, la naturaleza o extensión del daño ocasionado o cualquier otro aspecto sustancial del debate. Para que una prueba sea considerada de referencia, es necesario que tenga la concurrencia de ciertos elementos. Uno de ellos es que sea una declaración realizada por una persona fuera del juicio oral, que verse sobre aspectos directa o personalmente haya sido la ocasión de observar o percibir. También que exista un medio o modo de prueba que se ofrece pues como evidencia para probar la verdad de los hechos de que informa la declaración y que la verdad que se pretende probar tenga por objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate. Y con respecto al elemento configurativo de la prueba de referencia, según el cual pues una declaración será de tal índole solamente si ella es rendida por fuera del juicio oral y se busca pues con la misma probar la verdad de lo aseverado. Para entender este elemento pues es necesario tener claro que al juicio oral las partes pueden llevar una declaración contenida en un documento o un testigo de oídas. Para mostrar una de estas dos cosas, bien o bien sea pues para probar lo afirmado o negado por la declaración, que es verdadero, o también pues solo para probar que la declaración existió. Por ello, la clave no está en la pregunta que se le hace como tal al testigo de oídas o la pretensión de incorporar un documento que contenga una declaración realizada por fuera del juicio oral, sino pues con la finalidad con la que se hace una de estas dos cosas. El segundo problema jurídico hace referencia a la diferencia, en qué se diferencia la prueba de referencia con los demás medios de conocimiento. Entonces, pues para llegar a ello es necesario tener claro que la prueba de referencia tiene tres características con las cuales se diferencia de los demás medios de conocimiento y pues con ello también se justifica su inadmisibilidad. Como primero, tiene la finalidad de incorporar al debate del juicio oral conocimientos personales ajenos a quien declara o aseveraciones que fueron realizadas antes del debate probatorio. Otra es que impida tener la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, controlar la práctica del probatorio y estar cara a cara con los acusadores, vulnerando así el derecho a la confrontación. Y por último, también es importante mencionar que se utiliza para demostrar la verdad de lo aseverado. Esto es como un medio de prueba y no como tema de prueba, activándose pues de esta manera el derecho del acusado a controvertir y confrontar las pruebas de cargo, así pues también como a intervenir en su formación, lo que se imposibilita precisamente pues por ser un medio de prueba producido por fuera del juicio oral. El tercer problema jurídico hace referencia a la diferencia de la prueba de referencia. ¿En qué se diferencia ella, que tiene como pues finalidad ser incorporada como un medio de conocimiento, a la prueba de referencia pues que tiene como finalidad la impugnación de credibilidad? En este sentido, pues en la primera hipótesis, la prueba de referencia ingresa como medio de conocimiento al torrente probatorio, mientras que en la segunda hipótesis, la prueba de referencia tan solo cuestiona la credibilidad del verdadero medio de conocimiento. En este sentido, pues en el primer supuesto se diferencia pues del segundo, toda vez que lo buscado a través de ella es probar la verdad de un conocimiento personal ajeno. Por el contrario, en el segundo supuesto tiene la finalidad de cuestionar la credibilidad de un determinado testigo en los casos previstos pues en el artículo 403. El cuarto problema jurídico
hace referencia a por qué la prueba de referencia no suele ser admisible como regla general en los procesos criminales. Y pues la verdad es que esto sucede por dos razones. Primero, una razón de tipo jurídico y consistente en la vulneración que necesariamente pues conlleva a la prueba de referencia de la garantía constitucional denominada derecho a la confrontación. Y otra de tipo empírico, pertinente a la falta de confiabilidad y credibilidad o poder suasorio que ésta posee dadas las condiciones de lo que declara. Ahora bien, con respecto al quinto problema jurídico, el cual establece que ¿en dónde puede estar contenido una prueba de referencia? Entonces, con respecto a ello, la prueba de referencia no se debe circunscribir al testigo de oídas o al documento escrito, ¿sí? Sin embargo, el espectro de posibilidades es muy amplio y lo importante no es en dónde se encuentra la declaración contenida, sino que su producción sea realizada por fuera del juicio oral, sin materialización del derecho fundamental a la confrontación y que pretenda ser usado como medio de conocimiento para probar la verdad de lo aseverado. En este sentido, pues se constituye en prueba de referencia, en principio inadmisible, salvo que se configuren las causales del artículo 148, las siguientes. Primero, el testigo de oídas, las entrevistas o interrogatorios, pues o declaraciones juradas que sean tomadas por cualquier medio, ya sea escrito, video o audio, las actas que contengan aseveraciones susceptibles de ser falsas o verdaderas sobre aspectos relevantes para el juicio oral y los informes de cualquier índole. Con respecto al sexto problema jurídico, el cual pues plantea que cuál es el valor probatorio que tienen las pruebas practicadas en otro proceso, en ello es importante mencionar que en principio toda prueba obtenida de las pruebas practicadas en otro procedimiento mediante inspección judicial es prueba de referencia, salvo pues que el tema de prueba constituyan esas copias en sí mismas. Es decir, en los casos de falsedad documental, los documentos en los que versa la controversia también serán tema de prueba y por lo tanto no de referencia. En consecuencia, el juez debe velar cuidadosamente para clasificar qué parte de los expedientes que la Fiscalía o la defensa pretende incorporar en juicio es tema de prueba y qué es un medio de prueba, pues ya que de su correcta dilucidación depende el acierto de su providencia. Con respecto a ello, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la regla general es que lo sucedido en otras actuaciones procesales, entre ellas pues la intervención de las partes y las pruebas allí practicadas, no hacen parte del tema de prueba ni son admisibles como medio de prueba en otro proceso, ya que pues en cuanto a las pruebas practicadas en los otros trámites debe considerarse que en el sistema reglado en la Ley 906 del 2004 no opera la figura de la prueba trasladada. Así pues, si una parte considera pertinente los medios de prueba usados en otra actuación, debe agotar los trámites atinentes al debido proceso probatorio. Con respecto al séptimo problema jurídico, el cual establece que qué requisitos son los que se deben cumplir para la admisión excepcional de la prueba de referencia, pues para responder esto es que la esencia, o sea, en esencia se deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, pues se debe realizar el descubrimiento probatorio en los términos previstos por el legislador. Segundo, pues se tiene que solicitar que la prueba sea decretada para pues para lo que deberá explicar la pertinencia de la declaración rendida por fuera del juicio oral, sin perjuicio de los debates que puedan suscitarse frente a su conducencia y utilidad. Tercero, también se encuentra que se debe demostrar la causal excepcional de admisibilidad de la prueba de referencia. También se debe explicitar cuáles son los medios de prueba que se utilizará para probar la existencia y contenido de la declaración anterior al juicio. Y también se debe incorporar la declaración anterior al juicio oral durante el debate probatorio. Ahora bien, con respecto al octavo problema que se plantea, el cual es si las filmaciones o grabaciones de voz e imagen
por cualquier medio técnico de conocimientos en tiempo real, cuando se aducen pues como medios probatorios, ¿los mismos constituyen prueba de referencia? Entonces, pues para ello es importante aclarar que un video siempre será un documento, pero podrá adquirir distintas calidades jurídicas, pues dependiendo del medio de conocimiento del cual haga parte. En torno al tipo de evidencia que pueden constituir las diferentes clases de video, se encuentra pues la evidencia demostrativa, la evidencia física, la evidencia documental y la evidencia de referencia. Ahora, según la Sala de Casación Penal, se tiene que las filmaciones o grabaciones de voz e imagen por cualquier medio técnico de acontecimientos al mismo tiempo que ocurren, cuando se aducen como medios probatorios, conforman una categoría especial de evidencias, la cual se denomina en la doctrina como testigo silente. Es decir, si la película, fotografía o registro fílmico es un testigo silente de la comisión de un delito que se proyecta o exhibe en el juicio oral y se pregunta pues por lo observado en esas imágenes, las respuestas que versen sobre las percepciones obtenidas en las imágenes constituyen prueba de referencia, constituyen prueba directa y no de referencia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra compañera por las precisiones dadas. A continuación seguimos con los problemas jurídicos planteados ya por la primera relatora, el cual vendría a ser el noveno, que dice: cuando el perito rinde su testimonio en audiencia pública, actúa como testigo de referencia o la prueba pericial así producida puede tenerse como prueba de referencia. Bueno, pues acá debemos distinguir primero el informe pericial y la prueba pericial, ya que estas mismas son diferentes, como ahorita explicaré, teniendo en cuenta que la prueba pericial se produce y se complementa cuando el perito acude en la audiencia pública, ¿sí? Declarando su testimonio, también cuando es interrogado y contrainterrogado, sobre el contenido que éste está añadiendo al proceso debido a su análisis científico. Este informe bien puede ser un documento que por esto se podría entender como una prueba de referencia, pero este no es conducente para demostrar la teoría del caso por parte de la Fiscalía, por lo que ese documento se le debe adicionar algo más, el cual vendría a ser el testimonio que viene dando el perito, ¿sí? Para concretar el informe pericial como tal, no se necesita solamente el documento, sino también el testimonio del que es conocedor del tema, que vendría siendo el perito. Ahora, las precisiones que hay que dar sobre la prueba pericial y la prueba de referencia, en esta ocasión la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mantiene la posición en que las pruebas de referencia no pueden ser consideradas como tal cuando los peritos en sus áreas científicas, artísticas o técnicas dan su conocimiento en la audiencia de juicio oral. ¿Esto debido a qué? Debido a que sus opiniones son de materia, cuando sus opiniones sean de materia crítica probatoria, pues estos peritos recopilan informaciones hasta el momento de la entrevista, ¿sí? No viene a ser un momento exacto, sino ellos están en constante investigación a lo que vendría luego a hacer en la audiencia de juicio oral. Aparte, también realizan un estudio basado en antecedentes, buscando generar mayor credibilidad, evitando que se tome la prueba como una fantasía o como una ilusión, dice la Corte. También al responder al interrogatorio y al contrainterrogatorio y al redirecto, si acuden intervinientes, todos estos presupuestos normativos y jurisprudenciales hacen que su testimonio no sea considerado como una prueba de referencia, por tener que ver con discernimientos científicos, técnicos, especializados o artísticos. Por lo anterior, es que la Corte hace la precisión la precisión que se debe dar es la siguiente: que los relatos sobre los hechos aportados por los peritos no pueden ser considerados como prueba de referencia,
pues en su declaración bien pueden narrar los hechos, que como lo dije anteriormente podría estar en el documento, pero lo que importa es su análisis que tiene respecto a esos hechos, que vendría a ser el estudio que él hace. Procediendo, vendría a ser el 10º problema jurídico, que es qué uso puede tener la prueba de referencia inadmisible. Acá nuestra compañera, nuestra relatora ya había hecho énfasis en el asunto, donde puede utilizarse para refrescar la memoria o para impugnar credibilidad. Esto, según la Corte, las investigaciones de la Fiscalía y la Defensa en las fases anteriores al juicio oral no son consideradas como pruebas en sentido estricto, esto queriendo decir que no se van a utilizar para exponer o basarse en ellas, sino para refrescar la memoria de quien va a ser testigo, o para impugnar la credibilidad del mismo, como los interrogatorios, declaraciones juradas, entrevistas. Esto pueden ser utilizadas por las partes en el debate oral para refrescar la memoria del testigo. Procediendo, llegamos al 11º problema jurídico, que es cuáles son los requisitos que deben agotarse para usar la prueba de referencia inadmisible. Acá se presenta un problema debido a dos causales. Primero, porque se utiliza, como lo dije anteriormente, cuando es inadmisible para refrescar la memoria o como impugnación de credibilidad, o en el segundo caso es para usar la prueba de referencia admisible con fines de ser incorporada como prueba. Esto, en contra de del primer caso, sí vendría a entrar en el proceso y a ser considerada. Entonces, en el primer caso la prueba no llega a ingresar en el caudal probatorio, por lo que una decisión por parte del juez no puede ser fundamentada en ella, y tampoco solicitar la incorporación de la evidencia con la que refrescó la memoria del testigo o con la que se impugnó su credibilidad, por el hecho de que al ser inadmisible solo debe cumplir con los fines para los cuales es dispuesta, que como lo dije anteriormente, valga la redundancia, será para refrescar la memoria o para impugnar la credibilidad. Entonces, hay casos en que se disfrazan estas pruebas de referencia inadmisibles para ser incorporadas en el proceso. Entonces, dice la Corte que para estos fines, para que no se den estos fines, ya sea por error o intencionalmente, se debe, primero, que a través del interrogatorio mostrar la existencia de contradicción u omisión. Segundo, darle la oportunidad al testigo de que acepte la existencia de la contradicción u omisión. Si acepta, no es necesario incorporar el punto anterior, y si no acepta, la parte podrá pedirle que lea en voz alta el apartado respectivo de la declaración. En el cuarto, vendría a ser la incorporación del apartado de la declaración sobre el que recayó la impugnación, que se hace mediante la lectura, más no con la incorporación del documento. Procediendo al 12º problema jurídico, se debe solicitar en audiencia preparatoria la declaración anterior del testigo, es decir, la prueba de referencia inadmisible, que será utilizada con el fin de impugnar la credibilidad de un testigo. Pues esta no es necesaria, porque la necesidad de acudir a este mecanismo surge durante el interrogatorio y está consagrada expresamente en la ley como mecanismo para ejercer los derechos de confrontación y contradicción. El 13º problema jurídico es qué consecuencias jurídicas tiene admitir una prueba de referencia inadmisible y qué consecuencias jurídicas tiene valorar una prueba de referencia inadmisible como prueba efectiva de un derecho y cómo invocar tales hierros en casación. En el primer caso, si se admite la prueba inadmisible y el valor probatorio dado por el juzgador fue determinante para tomar la decisión de condena o absolución, se presenta un falso juicio de legalidad. En el segundo caso, cuando el fallo condenatorio se sustentó exclusivamente en pruebas de referencia admisible o inadmisible, en casación se debe alegar la senda de error de derecho por falso juicio de convicción, por desconocer el artículo 381 de la Ley 906 del 2004. Luego llegamos al 14º problema jurídico, que es qué debe hacer el juzgador cuando la contraparte deja ingresar una prueba de referencia legalmente inadmisible. Entonces, lo primero que se debe plantear es con referente a esta pregunta, es lo ideal que se debe hacer,
que sería que la parte controlara mediante objeciones la declaración vertida por un testigo, teniendo en cuenta que éste, en sus declaraciones sobre los hechos, puede expresar cosas admisibles o inadmisibles. En caso de ser la última, que vendría siendo la inadmisible, este debe pedir que el testigo declare sobre los casos que no sean admisibles en la prueba de referencia. Pero cuando no se dé esta conducta, que vendría siendo la ideal, la obligación legal del juzgador es eliminar o no tener en cuenta estos casos de prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 439 de la Ley 906 del 2004. El 15º problema jurídico es qué alcance tiene el enunciado normativo según el cual la sentencia condenatoria no puede fundamentarse exclusivamente en la prueba de referencia. Trata en sí en que si la prueba de referencia, no debe ser fundamento único para tomar la decisión contra la libertad de la persona, debido a que esta prueba debe tener un apoyo en conjunto con las otras que le den mejor base para la decisión que va a tomar el juez, no siendo la prueba de referencia un oro, sino uno de los componentes que la conforman con los demás medios probatorios. El 16º problema es qué uso pueden tener las declaraciones anteriores al juicio oral. Primero es facilitar el interrogatorio mediante dos métodos: el refresco de la memoria y la impugnación de credibilidad. El segundo es como medio de prueba también de dos formas: como prueba de referencia si es admisible, mediante el proceso de incorporación de declaraciones anteriores inconscientes con solo lo declarado en juicio, que vendría siendo la retractación. Se debe hacer las aclaraciones acerca de las manifestaciones anteriores al juicio, que no son pruebas, son solamente actos preparatorios del debate, y si estos desean utilizar como medio de prueba debe analizarse todos los aspectos constitucionales y legales, por el solo cambio de momento o denominación no justificable para eludir el cumplimiento legal. El 17º problema jurídico es constituyen prueba de referencia a las manifestaciones previas al juicio realizado por el procesado. En la sentencia AP 1465 del 2018 cita a otra sentencia, que es la CSJAP del 30 de septiembre del 2015, en la cual la sala estableció que la declaración hecha por fuera del juicio oral puede hacer parte de la prueba. Esto demuestra que en los delitos que para su consumación es a través de declaraciones, como vendrían siendo los falsos testimonios, la falsa denuncia, la falsa autoincriminación, la injuria y la calumnia, o en los demás, donde toca establecer que la declaración existió y por lo tanto está fundamentada en la teoría del caso para la Fiscalía. A su vez, en la Ley 906 del 2004 no coloca límites para la demostración de existencia y el contenido de las declaraciones que hacen parte del tema de prueba, basado en uno de los principios que rige al derecho procesal penal, que es la libertad probatoria. Entonces acá hay que hacer una diferencia entre el tema de prueba y los medios de prueba. El primero hace parte del asunto que debe probarse y los medios de prueba es la manera en cómo se probarán. El ejemplo es el tema de prueba es la injuria, la manera como se probarán podría ser con testigos, documentos, etc. Entonces, teniendo en cuenta esa precisión anterior, cuando las declaraciones realizadas del juicio, pruebas de referencia, antes del juicio, que vendrían siendo las pruebas de referencia, forman parte del tema de prueba, es admisible el documento que la contenga y la declaración de la persona que la percibió directa y personalmente, como vendría siendo esto en los ejemplos anteriores que ya había dado, debido a que no se afecta el derecho a la confrontación, porque a la parte contraria, esta podrá utilizar todos los medios de impugnación frente al testigo que tuvo conocimiento de la forma de lo que forma el objeto de prueba. Sin embargo, el tema de prueba le corresponderá a las partes, que les toca en su teoría pues argumentarle al juez, junto con la manera como éste debe aprobarlo, que vendría siendo con los medios de prueba, donde estos explicarán su pertinencia. Sin embargo, pues esto teniendo en cuenta todo lo anterior, es igualmente aplicable en el caso que el procesado haya hecho comunicaciones con la víctima o el testigo.
Para terminar y concluir, vendría un tema que es los cargos y causales de casación aplicables por hierros en la admisión de la prueba de referencia o en su valoración. Esta causal aplicable, establecida en el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, que vendría siendo la procedencia, genera dos cargos posibles. El error de hecho que viene existiendo en falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falso raciocinio. Y luego los errores de derecho, que es falso juicio de convicción y falso juicio de legalidad. Con esto concluyo y doy las gracias a todos los presentes. Muchas gracias a los relatores. Ahora daremos paso a los correlatores. Por favor, Nicolás, continúa. Muy buenos días. Bueno, como ya antes mencionaba mi compañera, el derecho a la confrontación no es lo mismo que el derecho a la contradicción. Mientras la contradicción es la posibilidad en el campo probatorio de que las partes intervengan en la formación de la prueba, la confrontación es la ocasión de que cara a cara se enfrenten los testigos. Esta es la oportunidad para excluir pruebas que a la Fiscalía pueda tomar como prueba de cargo. Esta precisión es importante realizarla porque, como bien se puede interpretar de la lectura, el derecho a la confrontación es lo que diferencia la prueba de referencia de los demás medios de conocimiento. El derecho a la confrontación básicamente logra que la parte que aduce no tenga la oportunidad de manejar el interrogatorio orientado a impugnar la credibilidad de éste. Tampoco podrá formular las preguntas que para obtener un relato producto de un interrogatorio, y todo esto sin limitar la inmediación del juez con los medios de conocimiento que servirán para dictar sentencia. Mi compañera anteriormente hace referencia al tratadista Ernesto Luis Chiesa en su obra Derecho Penal de Puerto Rico y Estados Unidos. Hablando de los elementos del derecho de la confrontación, los siguientes. Primero, el derecho al careo o confrontación cara a cara con los testigos adversos. Segundo, el derecho a contrainterrogar a los testigos adversos. Tercero, el derecho a la exclusión de cierta prueba de referencia. Ahora, preciso profundizar en cómo se desarrolla este derecho a la confrontación en nuestro país. Para empezar, la regulación nacional en el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal prevé: se considera como prueba de referencia toda declaración realizada por fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir una o varios elementos del delito. El grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto de debate cuando no sea posible practicarle el juicio. Esta definición guarda gran similitud con el modelo americano y puertorriqueño, pero igual se advierte que la Ley 906 de 2004 no especifica ni la declaración ni el declarante, como tampoco el requisito según el cual la declaración se debe presentar con el propósito de probar la verdad de lo dicho. No obstante, como resalta la Corte Suprema de Justicia, sí incorpora tal exigencia tanto que redefine la prueba de referencia como la evidencia con la que se busca acreditar la conformidad con la verdad de una declaración vertida por fuera del proceso, por una persona determinada indisponible para testificar en juicio, a fin de dar a conocer hechos que percibió directamente y que son importantes para afirmar o negar cualquier aspecto sustancial del debate que surge. Siendo que es algo muy reciente en la legislación colombiana, el derecho a la confrontación resulta preciso recordar los principios que mencionaba ya antes mi compañera Ana María, ya que el sistema de nuestra nación maneja los mismos principios que el sistema americano y puertorriqueño. Dando paso con los análisis a los problemas jurídicos que plantea la lectura, con el primer planteamiento encontramos qué es la prueba de referencia y cuáles son los elementos configurativos y esenciales de la prueba. Respecto a esta postura, me encuentro de acuerdo con la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para que se pueda considerar que la prueba es de referencia, debe existir un medio de prueba que sirva de evidencia. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este punto. La prueba de referencia en sus orígenes estadounidenses y puertorriqueños, trayéndola a nuestro idioma, traduce a rumor sobre rumor, ya que es una declaración hecha por fuera del juicio oral sin la gravedad de juramento, por lo que se puede afirmar que es de vital importancia que se presente al menos una evidencia. Esto porque si no hay forma de evidenciarlo, se creará una nueva laguna jurídica que, al aceptar la prueba de referencia como medio de conocimiento estipulado, el juez tendría que analizar a fondo si dicha prueba es verídica y si entra en el debate a tratar.
Segundo problema jurídico, ¿en qué se diferencia la prueba de referencia con los demás medios de conocimiento? O dicho de otra manera, ¿cómo saber realmente cuándo estamos en presencia de una prueba de referencia y cuándo no? Bueno, en este problema encontramos que para diferenciar la prueba de referencia de los demás medios de conocimiento tenemos tres características fundamentales. Para su inadmisibilidad, incorporar aseveraciones no realizadas en el debate probatorio, imposibilitar la interrogación de los testigos de cargo, controlando así el interrogatorio vulnerado al derecho a el derecho a la confrontación y siendo que se formula por fuera del juicio oral, se puede usar para controvertir todo lo ya antes presentado. En cuanto al problema, la diferencia se puede encontrar en que la prueba de referencia, coloquialmente, es lo que se puede llamar un rumor, aclarando que se da por fuera del debate probatorio y fuera del juicio oral, en diferencia a otros medios de conocimiento que se aprueban y se decretan según está consagrado en la ley. Tercer problema jurídico. ¿En qué se diferencia la prueba de referencia que tiene como finalidad ser incorporada como medio de conocimiento a la prueba de referencia que tiene como finalidad la impugnación de credibilidad? La diferencia se encuentra en que la prueba de referencia que tiene como fin su incorporación como medio de conocimiento busca decir la verdad sobre un hecho personal o ajeno al proceso, mientras que la prueba de referencia con finalidad de impugnación de credibilidad busca acomodarse a la impugnación prevista en el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, perdón. En este problema concuerdo con mi compañera Ana en que la prueba de referencia como medio de conocimiento solamente busca esclarecer la verdad personal, mientras que la prueba de referencia para impugnar la credibilidad busca acomodarse a las formas de impugnación previstas en la ley. Cuarto problema jurídico. ¿Por qué la prueba de referencia no suele ser admisible como regla general en procesos criminales? Dando razón a lo que anteriormente explicaba mi compañera, no podemos entonces vulnerar el derecho a la confrontación y mucho menos asumir que una declaración hecha por fuera del juicio, que no se debatió, que no fue admitida y pues que no se puede considerar veraz sin la gravedad de juramento y sin evidencias prácticas que demuestren su total legalidad. Quinto problema jurídico. ¿En dónde puede estar contenida una prueba de referencia? La prueba de referencia puede estar contenida en un amplio rango de posibilidades, como ya se mencionó antes en este problema jurídico. No me encuentro de acuerdo con las causales que hacen admisible la prueba de referencia consagradas en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, ya que considero que la laguna jurídica que se formaría por admitir dichos casos, la prueba de referencia, hará que el juez en su ejercicio no logre cumplir el principio de celeridad debido a que tiene que demostrar la veracidad de la prueba de referencia, ya sea el testigo de oídos, el documento donde se tengan declaraciones ciertas o falsas que afecten el juicio oral, interrogatorios, testimonios jurados, entre otros medios de conocimiento que surgen fuera del juicio oral, dilatando así el debate probatorio y vulnerando el derecho a la contradicción y confrontación. Sexto problema jurídico. ¿Qué valor probatorio tienen las pruebas practicadas en otro proceso? Ante esta postura debemos partir de que, en principio, toda prueba practicada que se lleva a otro proceso se constituirá como prueba de referencia. Sin embargo, como tal como lo indica la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, estas pruebas no son admisibles a menos que sean documentos legales. Pero todo lo que es referente a testimonios e interrogatorios practicados en otros procesos no serán admisibles en un nuevo proceso, esto con el fin de no manipular la carga probatoria y así tampoco vulnerar el derecho a la confrontación y a la contradicción. Séptimo problema jurídico. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que la admisión excepcional de la prueba de referencia? Requisitos que antes mencionaba mi compañera, considero que de todas formas la prueba de referencia no debe ser admitida, eso por mi posición ya mencionada antes de que se crearía una laguna jurídica si admitimos esta como un medio de conocimiento en el juicio oral. Octavo problema jurídico. Las filmaciones o grabaciones de voz e imagen por cualquier medio técnico de acontecimientos en tiempo real, cuando se aducen como medios probatorios, constituyen prueba de referencia. Las filmaciones, grabaciones o imágenes son consideradas medios de prueba directos, sea cual sea el tiempo en el que dichas pruebas se realizaron. Estas entran al debate probatorio, según la doctrina, como testigo silente, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, ya que la grabación o película que se exhiba en el juicio oral y se realicen preguntas sobre esta también serán consideradas prueba directa. Muchas gracias y pues esa fue mi intervención. Bueno, yo complementaré un poco al relator Richard y empezaré por bueno, el noveno problema jurídico, que dice que cuando un perito rinde su testimonio en audiencia pública, actúa como testigo de referencia o la prueba pericial así producida puede tenerse como prueba de referencia. Bueno, para profundizar más en este problema jurídico, pues yo estoy a favor del relator
y hablaré de cuáles son las funciones que cumple el informe escrito. Y estas son que primero sirve en la etapa investigativa para adoptar algunas de ellas. Segundo, se debe integrar el proceso de descubrimiento probatorio para así admitirse como evidencia a la futura prueba pericial y debe ser real y del conocimiento de la contraparte, para que ésta pueda hacerse o diseñar una estrategia si la ve necesaria y así preparar un contrainterrogatorio. Tercero, este informe puede servir para refrescar la memoria del perito, como lo decía nuestro compañero. Y por último, puede poner contradicción entre lo anotado en el informe y lo declarado en la audiencia del juicio oral. En el 10º problema jurídico vemos que ¿cuál es el uso que puede tener la prueba de referencia inadmisible? Esta postura es válida para mí y como lo decía el relator, esta prueba se usa para cualquiera de las partes y puede ser para refrescar la memoria del testigo, también para impugnar la credibilidad. Pero esto no se considera una prueba autónoma e independiente, sin perjuicio de que el juez pueda apreciar su contenido, como sucede en los casos de menores víctimas de abuso sexual, siempre y cuando se garantice los principios de contradicción y confrontación en el juicio oral, lo cual se cumple cuando la parte contra quien se aduce tiene la oportunidad y la posibilidad de contrainterrogar al testigo sobre sus declaraciones anteriores, porque es a través de este con el que se incorpora el contenido. En el 11º problema jurídico nos encontramos de cuáles son los requisitos que deben agotarse para usar la prueba de referencia inadmisible. Entonces, como lo decía nuestro relator, siempre esto es un gran aporte y estando de acuerdo con él, ya que nos decía que se puede usar la prueba de referencia inadmisible, ya sea con fines de impugnación de credibilidad o bien sea para refrescar la memoria de un testigo. Y usar esa prueba para ser incorporada como prueba y cuando en uno u otro caso el testigo se acerque a la evidencia para que la reconozca y es imprescindible sentar las denominadas bases probatorias. Al respecto, la Corte de la Sala de Casación de Penal expresa que por el contrario la utilización de la declaración anterior al juicio oral con fines de impugnación constituyen una herramienta para que el ordenamiento jurídico les brinde a las partes cuestionar la credibilidad de los testigos y para así poder restarle credibilidad al relato. En el 12º problema jurídico nos dice que si se debe solicitar a la audiencia preparatoria la aclaración anterior de testigo o se utiliza con el fin de impugnar la credibilidad de un testigo. Entonces, como lo menciona nuestro relator, no es necesario porque esta necesidad surge en el interrogatorio y está considerada en la ley como un mecanismo para ejercer derecho de contradicción y confrontación, diferente a lo que sucede al usar una declaración anterior como prueba. Que los fines de impugnación no tienen que ser solicitadas en la audiencia preparatoria. En el problema jurídico nos dice qué consecuencias jurídicas tiene admitir una prueba de referencia inadmisible. Jurídicas tiene el valor de una prueba inadmisible como prueba efectiva de un hecho y cómo invocar tales hierros en casación. Entonces, para complementar un poco al correlator, la Corte nos dice que ya sea que las partes deben demostrar que la prueba de referencia se ha admitido por fuera de los presupuestos de la norma o es necesario acudir a la modificación del fallo que condensa el juicio de reproche para denotar que efectivamente la decisión del fallo está soportada únicamente en los medios de convicción, indicando las consecuencias del error, pero ninguno de estos temas puede ser considerado insustancial o no netamente formal, ya que, por ejemplo, las reglas de obtención y práctica de las pruebas son determinantes para un debido proceso. Entonces, el debate sobre la admisión de la declaración anterior al juicio a título de prueba puede ser determinante de cara al desarrollo de principios como el de confrontación, contradicción, inmediación, entre otros. 14º problema jurídico. ¿Qué debe hacer el juzgador con la contraparte cuando la contraparte deja de ingresar la prueba de referencia legalmente inadmisible? Como continuación de lo que decía el relator, cuando no se da el adecuado control del testimonio, el legislador, como dice la ley 906 de 2004,
tiene como obligación eliminar o no tener en cuenta esas pruebas, ya que la norma dice que cuando una declaración contenga partes que constituyan pruebas de referencia admisibles y no inadmisibles, deberán suplirse aquellas que no estén cobijadas por las excepciones del artículo de esta ley, salvo que al proceder de esta manera las declaraciones se tornen ininteligibles y en este caso se va a excluir la declaración en su integridad. 15º problema jurídico, y es que cuál es el alcance que tiene enunciado normativo según el cual la sentencia condenatoria no pueda confrontarse exclusivamente en pruebas de referencia. Entonces el relator nos decía que las pruebas de referencia no deben ser fundamento único para tomar la decisión contra la libertad de una persona, sino basada en otros fundamentos. Pero esto tiene una excepción, que la Corte nos dice que en los casos de niños y niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, ya que a partir de la reforma producida por la ley 1652 de 2013, surgieron muchos interrogantes y el principal era si era posible condenar a una persona por cometer estos delitos a partir de solo un medio de prueba del testimonio o un documento de referencia, sin importar de lo que dice el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, que nos dice que no se podrá basarse en esto, dadas las características particulares con las que fue dotada, y por eso la Sala de Casación Penal se pronunció y dijo que no es acertado decir que la ley 1652 de 2013 dice que la entrevista forense es una prueba autónoma, puesto que la ley vigente, que es la 906 de 2004, dice que esta prueba es solo la que ha sido presentada ante un juez en un juicio oral y público y siendo sujeta a confrontación y contradicción de conformidad con el principio de inmediación regulado en los artículos 377, 378 y 379 en la actual ley. Pero, la actual ley, en el artículo 375, entrevista forense que se realicen a los niños y adolescentes delitos contra la libertad, integridad, contra la posibilidad de que se pueda incorporar al juicio a través de un decimos jurídico. ¿Qué uso puede tener las declaraciones anteriores al juicio oral? Entonces, complementando la idea anterior que nos dio el relator, cuando se pretende ingresar una declaración anterior al juicio oral, se tiene que considerar todos los aspectos constitucionales y legales, como la afectación del derecho a controlar el interrogatorio e interrogar o hacer interrogar a los testigos y las reglas del derecho de la contradicción. Entonces, se nos ha resaltado en esta materia, que en materia de prueba testimonial tiene una especial relevancia el derecho de confrontación. Tiene entre sus elementos esenciales, primero, pues la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos. Segundo, la oportunidad de controlar el interrogatorio a través de oposiciones y preguntas. Y tercero, el derecho a lograr la comparecencia de los testigos a juicio, incluso por medios coercitivos. 17º problema jurídico. Pruebas de referencia a las manifestaciones previas al juicio realizadas por el proceso. Estoy de acuerdo con lo que nos decía el relator, pero complementando un poco este problema jurídico, es perfectamente aplicable a la manifestación que haya hecho el procesado en comunicación sostenida con la víctima o un testigo. Primero, porque las manifestaciones realizadas en ese contexto puede que encajen en la norma penalmente directa y se pueden referir a la norma de la materialización del delito. También se puede referir a la forma de conducta ilegal o de lograr el aprovechamiento, puede constituir un hecho indicador del móvil o de cualquier otro aspecto penalmente relevante. Segundo, por la existencia y contenido de esa comunicación, puede demostrarse por cualquier medio ilícito y dependerá de los siguientes aspectos, tales como la forma como ocurrió la comunicación, ya sea presencial, por chat, por teléfono, entre otros, la documentación del acto de comunicación y la forma como el Estado accede al contenido de esta. Ya para profundizar y finalizar un poco en el último tema tocado por el relator Richard, explicaré que, bueno, los errores de hecho se dividen en falso juicio de existencia, que la Corte configura cuando se supone sin prueba alguna la captura del procesado como evidencia de su presencia y participación en los hechos, el falso juicio de identidad, que ocurre cuando el funcionario, al aprender el contenido de un medio de prueba, la recorta y la modifica
con sus circunstancias fácticas y ajenas a su texto, y eso lo que hace es cambiar el sentido de la expresión material, y por eso nos dice que no es posible tomarla. Y el falso raciocinio, que es cuando el fallador, estando en la obligación de hacerlo, no valora la prueba con enfoque de género. Y dentro de los errores de derecho nos encontramos que está el falso juicio de convicción, y este error ocurre cuando se niega, por un ejemplo, cuando una prueba de referencia admisible, el valor de la ley lo atribuye y lo hace corresponder un poder distinto a la ley, como por ejemplo cuando se condena a una persona basándose exclusivamente en la prueba de referencia. Y el falso juicio de legalidad, y este error gira alrededor de la validez jurídica de la prueba de referencia o de existencia jurídica, y se manifiesta de ya sea como el juzgador al apreciar una prueba le otorga validez jurídica porque considera jurídica, y cuando se niega porque considera que no era admisible a pesar de que sí lo era. Doy por terminado mi discurso. Muchas gracias. Muchas gracias a los correlatores y a sus respectivos relatores. A continuación, daremos paso a una breve síntesis que logró ser extraída de sus respectivos postulaciones. Al dar inicio al anterior seminario, descripción de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual nos dice que la prueba de referencia es la evidencia mediante la cual se pretende probar la verdad de una declaración realizada fuera del proceso por una persona determinada que no se encuentra disponible para declarar en el juicio, y que revelará hechos importantes para el proceso y su correcto desarrollo. Teniendo en cuenta que para que una prueba sea considerada de referencia, debe cumplir con 4 requisitos que uno de nuestros relatores principales dio a conocer en su presentación. A su vez, recalca la diferencia principal que se presenta entre la prueba de referencia con los demás medios de conocimiento, siendo esta su finalidad, que es incorporar al proceso los conocimientos revelados antes del debate probatorio. Asimismo, se menciona la diferencia entre la prueba como medio de conocimiento y la prueba como impugnación a la credibilidad. La prueba de referencia no suele ser usada de forma general por su falta de confiabilidad y credibilidad, y a su vez vulnera el derecho a la confrontación. La prueba de referencia no necesariamente debe ser contenida en un lugar específico. Lo importante es que se realice fuera del juicio oral y pretenda ser usado como medio de conocimiento para probar la verdad, salvo que configuren las causales del artículo 438 del CPP mencionadas anteriormente por mi compañero. Como regla general, se dice que toda prueba obtenida de otro proceso mediante inspección judicial es una prueba de referencia, salvo las señaladas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, siendo una de ellas la intervención de las partes y las pruebas allí practicadas. En cuanto a las pruebas practicadas, en estos trámites, según la Ley 906 del 2004, no opera la figura de prueba trasladada. De este modo, se procede a mencionar cuáles son los 5 requisitos que se deben cumplir para la admisión excepcional de la prueba de referencia, los cuales son realizar el descubrimiento probatorio en los términos previstos, solicitar que la prueba sea decretada, demostrar la causal excepcional para la admisión, explicar los medios de prueba que se utilizaron e incorporaron en la declaración anterior al juicio oral. Igualmente se menciona que toda prueba audiovisual hace parte de una categoría especial de evidencias denominada como testigo silente. Si esta prueba se proyecta en el juicio oral, toda percepción obtenida de ella no constituirá prueba de referencia, sino prueba directa. De igual manera, se propone que los relatos aportados por los peritos no serán considerados como prueba de referencia, ya que en su declaración, al narrar los hechos, la misma se mira desde una perspectiva científica, técnica o artística. Se mencionan los requisitos por los cuales se busca incorporar al proceso las pruebas de referencia inadmisibles, demostrando que son de uso legítimo y necesario en concordancia con los artículos 391 y 403, con el fin de que no se utilice para otros fines, ya sea por la falta de conocimiento o por la intención de incorporarlas de manera ilegal. La prueba de referencia inadmisible no deberá ser solicitada mediante audiencia, ya que esta está consagrada expresamente en la ley como mecanismo para ejercer los derechos de confrontación y contradicción. A su vez, esta no podrá ser utilizada al momento de tomar una decisión de condena, ya que de esta manera se presentará un falso juicio de legalidad. Al momento de ingresar una prueba de referencia legalmente inadmisible, surge una obligación legal del juez de no tener en cuenta dichas pruebas
conforme a lo dispuesto en el artículo 439 de la Ley 906 del 2004. Toda declaración anterior al juicio oral podrá ser usada para facilitar el interrogatorio, ya sea refrescando la memoria del interrogado o impugnando la credibilidad de su testimonio. La misma también puede ser usada como medio de prueba mediante la figura de prueba de referencia, sin olvidar que la sentencia AP 1465 del 2018 establece que toda declaración realizada por fuera del juicio oral puede hacer parte del tema de prueba, donde se deberá establecer que dicha declaración existió. Se mencionan los cargos y causales de la casación aplicables por hierros en la admisión de la prueba de referencia o su valoración. Dentro de los cargos aplicables se encuentran los errores de hecho y los errores de derecho. Muchas gracias a los participantes de este seminario y con esto damos fin a nuestra presentación.